¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos listos para iniciar con nuestro estudio de los lunes. Sean bienvenidos una vez más. Ya estamos aquí, 3 minutitos tarde, pero el tráfico está imposible. Sean todos bienvenidos a este lunes. Vamos adelante con nuestros estudios. Hoy ya tenemos un noveno episodio. Se ha pasado súper rápido, o al menos para un servidor sí se ha pasado rapidísimo el estar estudiando eh, esta parte de la vida de Moisés. Así que, pues bueno, vamos a seguir adelante. Como les digo, hoy es el noveno episodio. Estamos viendo la segunda parte del regreso de Moisés a Egipto. El, el mensaje de la semana pasada creo que estuvo bastante interesante, sobre todo bastante confrontador para, pues, muchos aspectos, ¿verdad?, de nuestra vida, sobre todo en familias, pues, nuestra vida matrimonial, y pues que sirva también para las personas que pues no están casados, que siguen solteros, solteras, que llegado el momento y aún estando en esa condición de soltería tan fabulosa también, pues que podamos comprender, ¿no?, cómo todos podemos ser de apoyo, podemos ser también de tropiezo, y lo mejor siempre será estar enfocados en de qué forma podemos ayudar a las demás personas a que cumplan el propósito de Dios en nuestra vida. Así que pues fue bastante interesante, ¿verdad? Y cómo Dios tiene paciencia y quiere también que estemos siempre concentrados en, por supuesto, todo lo que hacemos y todo lo que marcha bien en nuestra vida espiritual, pero no podemos descuidar detalles. Él es paciente, Él está esperando a que reflexionemos muchísimas cosas, como esperó a Moisés, y pues al ver que, pues, como decimos aquí en México, no le caía el 20 a Moisés, pues decidió pues casi terminar con su vida. Bueno, no casi, le iba a hacerlo, ¿verdad? Y salió al rescate también, se fuera su esposa. Gracias a Dios, que Dios no siguió adelante, ¿verdad? Pero pues era justo, lo hubiera podido hacer con toda razón. No podríamos pensar algo contrario de Dios, parecería absurdo. Pero bueno, es muy interesante y complejo al mismo tiempo, así que si estás interesado, pues echa un episodio hacia atrás, es el número 8 y estamos viendo el número 9, la segunda parte de Moisés regresa a Egipto. Y pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hora, gracias porque nos permite seguir adelante. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos, en tus manos está toda esta enseñanza, Señor, que va a impactar nuestra vida seguramente y de la cual analizaremos muchas cosas, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este magnífico eh, cuadro, ¿verdad? Si lo podemos definir así, de la vida de Moisés, de todo lo que sucedió en Egipto, todo lo que habrá de suceder en el Éxodo, etcétera, etcétera. Te damos tantas gracias que estas historias están en tu palabra y que nosotros podemos estudiarlas, que podemos nosotros aprender de ellas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu Santo quitando todo estorbo, Señor, toda distracción, todo mal pensamiento, Padre, toda apatía, Señor, incluyendo pues, toda incredulidad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú echando fuera todo. Y te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos conduces a pesar de que el enemigo puede estar furioso, Señor, tratando de enfocar sus ataques a nuestra mente, tratando de enfocar sus ataques a nuestra vida. Señor, sabemos que tú nos sacas adelante, tuya es la victoria y nosotros probamos esa victoria gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. A todo espíritu contrario, el Espíritu Santo de Dios, te decimos que ha sido ya puesto en evidencia, ha sido humillado en la cruz del Calvario. Tú no tienes nada que hacer en estudios como este, ni en nuestra mente, ni en nuestra vida, ni en nuestro corazón. Así que a ti, Espíritu, te estamos hablando con la autoridad que Jesucristo nos ha dado para que abandones todos nuestros pensamientos o toda la intención que tienes de influir en nosotros sea cancelada y sea echada fuera en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay que orar fuertemente porque el reino de las tinieblas está presto, ¿verdad?,
distraernos para atacar. Yo no hace mucho, quizá un par de días, comentaba con mi esposa, muchas veces cuando estoy orando, etcétera, mi mente también se llena de imágenes, porque en su momento a ella le sucedió y pues empezamos a hablar obviamente de la oración y de cómo pues Satanás trata de distraernos, Satanás trata de influir nuestros pensamientos cuando hemos ido de victoria en victoria, ya sea porque hemos recibido alguna palabra de Dios o porque hemos estado luchando por todo aquello que el Señor nos ha mostrado a lo largo de la semana, de los días, de los eventos, de las predicaciones, del estudio personal de la palabra, pues el reino de las tinieblas no se queda quieto y entonces vienen estas distracciones, vienen estos ataques que tratan de infundir miedo, desconcentración, etcétera. Así que siempre estamos en una guerra. Es bien importante comprender y aprender también de la batalla espiritual, de la guerra espiritual. Disculpen ustedes, tengo un poco reseca la garganta. Normalmente los lunes pues damos muchas clases y habla uno también, no solo uno toca, también habla mucho. Y como bien saben, enseño percusiones en el Conservatorio de Música. Entonces luego suena muy fuerte y no puedo hablar de una forma tan normal. Hay que levantar mucho la voz para que me oigan en lo que están tocando. Me han dicho luego, porque es que tú le gritas a tus alumnos, no, es que tengo que hablar muy fuerte porque los tambores, los timbales y todo lo que están tocando, pues se oye muy fuerte, entonces mientras están tocando, yo les tengo que dar una indicación, pues tiene que ser también muy fuerte. Pero bueno, no me estoy desviando del tema, entonces es bien importante que comprendamos que la guerra espiritual es en todo momento, y hay que vivirla como tal, ¿verdad? Como guerreros, como hombres de oración, mujeres de oración, de intercesión. Y cada vez que cierres los ojos y Satanás quiera traer distracción, cuando trates de enfocarte y concentrarte en escuchar su voz, en alabarlo, en exaltarlo, como todas las mañanas, aunque te puedan estar pasando mil pensamientos o tu mente te quiera engañar con mil imágenes, no, ora, repréndelos. Jesús está en nosotros, nadie puede ocupar su lugar y hay ángeles que seguramente el Señor tiene como orden que nos guarden de todo, ¿verdad? Así que a nosotros no llegarán, gracias a Dios. Esa es parte de la guerra espiritual. Y bueno, antes de continuar, patrocinemos, ya le aprendí a mi pastor lo que dice, pero ahora me toca a mí, patrocinemos Café La Bastilla, delicioso, de Colombia, por supuesto. Así que vamos otra vez al capítulo 4 del libro de Éxodo. Estamos terminando ya este capítulo y vamos a continuar porque recordemos, la Biblia no se escribió en capítulos y versículos, les fueron añadiendo, pero aquí se entrelazan los capítulos en una misma historia, así que a veces no fueron tan exactos, ¿verdad? Entonces, ah, pues bueno, ya vimos que Moisés empieza a regresar y a volver a Egipto, había avisado a su suegro, sucede que estaban pues a los 3 días de camino y que se aparece Dios, ¿verdad? Queriendo pues terminar con la vida de Moisés hasta que salió al rescate Séfora, ¿verdad? Si hubiera Reels, si hubiera habido Reels en esa época, seguramente no sé si han visto los reels de las personas que hacen una muy buena acción, que pues son considerados como héroes, ya sea que rescatan un gatito de la carretera o que ayudan a un anciano a pasar o defienden a una persona que está siendo agredida, etcétera. Y se divide en dos, ¿verdad? De forma vertical el teléfono, en la parte de arriba está el video y a la mitad de abajo está Superman así, ¿no? Así como diciendo, también es un héroe como yo. Entonces seguramente así saldría el video. Moisés a punto de perder la vida por la furia de Dios y Séfora, pues ahora sí que haciéndole la circuncisión a Gersón, ¿no? Y Superman así abajo diciendo, Séfora fue la héroe. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, Éxodo 4, versículo 27 dice así, Jehová dijo a Aarón, voy a leer bastantes versículos y ya nos regresamos a estudiar. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.
Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje salir a Israel? Deje ir, perdón, a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Versículo 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Vamos a dejarle aquí, vamos a seguir leyendo en unos minutos. Pues sí, tal cual, como Dios le había pedido a Moisés, pues va, ¿verdad? Va, regresa a Egipto. Moisés claramente empieza a cumplir las órdenes de nuestro Señor. Tenía que encontrarse con Aarón, él le había dicho, él va a salir a tu encuentro. Van a juntar a todos los sabios, a todos los ancianos del pueblo de Israel. Van a platicar esto, van a quedar todos de acuerdo y después van a ir a Faraón para que les soliciten que libere a mi pueblo. Sin embargo, este en realidad es el sentido de la primera parte del mensaje de hoy, ¿no? ¿Verdad? Del estudio de hoy más bien. Eh, es muy literal, es tal cual como está sucediendo, pero hay algunos versículos y algunas cosas que saltan, eh, que resaltan y que debemos de analizar con cuidado. Dice el versículo 28 de Éxodo 4, entonces contó, perdón, 27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Ok, Dios le había dicho, no conozco yo a tu hermano Aarón, él saldrá, él te va a recibir, le dará muchísimo gusto verte. O sea, Dios ya sabía cómo habría de estar la cosa y aquí en el versículo 27 nos damos cuenta de que se cumple. Pero nosotros nos habíamos de alguna forma quedado con la idea de que pues iba a encontrarse con Aarón, pero y que todo iba a resultar bien. Pero debemos de entender que ya habían pasado 40 años de que se había ido, ¿verdad? O sea, estamos hablando ya de varias décadas en las que Moisés ya no estaba cerca de Egipto y aún así pues podemos mostrar cómo Aarón le recibe con muchísimo gusto, que incluso lo besa, ¿verdad? Le da un beso y qué maravilla que después de tanto tiempo y que Dios permitiera, por supuesto, no así con los que querían la cabeza de Moisés, pues que Aarón y siguiera viviendo más tiempo para reencontrarse una vez más con Moisés, pues habla de este plan perfecto del Señor, que no habría de corromper ni voluntad ni poder humano. Pero una de las cosas más importantes de este versículo 27 es que uno cree que, bueno, más bien lo que estábamos leyendo en los episodios anteriores, es que uno cree que Moisés va a llegar y va a salir Aarón y así como así y nada. Recordemos que las palabras de esta historia de la escritura traen de forma implícita el paso del tiempo. Hay días, hay semanas, hay meses, hay años que no se relatan con fecha, ¿no? Tal cual, o sea, por meses, por años uno tras otro, etcétera, pero que nosotros encontramos sabiduría en cuanto le leemos, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta
ya de una tercera persona que tiene un encuentro con Dios muy, muy, muy vivo. Primero, pues obviamente, Moisés, ¿verdad? Y después, como lo platicábamos en el episodio anterior, pues Séfora, que vio lo que les decía, yo no puedo creer, sigo sin poder imaginarme, yo creo que hasta que estemos en la eternidad, Dios me va a enseñar cómo estuvo la onda, como una película, así como hemos supuesto, de cómo fue que tuvo ese encuentro Séfora con Dios mismo, y no porque Dios no se ocultó de ella, ¿verdad? Porque ella se dio cuenta que la vida de su esposo estaba en peligro, que estaba Dios a punto de acabar con sus días. Por eso Séfora se apresura y toma el pedernal y circuncisa a su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué encuentro tan tremendo debió haber tenido Séfora con Dios de esa manera? Ya vamos dos personas. Y la tercera persona, pues es Aarón. Porque aquí claramente dice en el Éxodo 4, versículo 27, y Jehová dijo a Aarón. La Biblia no nos dice, no nos muestra cómo fue el encuentro entre Dios y Aarón. Pero es claro que Jehová le habló a Aarón, cómo se habrá presentado, de qué forma tuvo que tratar con él. Nosotros nos podemos imaginar cómo lo hizo pues con Moisés, no imaginar sino entenderlo, porque ya lo hemos platicado en este estudio, cómo lo atrajo a sí mismo y estaba Jesús mismo ahí en la zarza, cómo fue el encuentro, nos lo describe pues de una forma implícita también el encuentro con Séfora, y obviamente tuvo que haber uno con Aarón y de convencerlo, ¿verdad? Que él era Dios, así como Dios se presenta delante de Moisés, Dios se muestra delante también de Séfora, sabiendo ellos dos que Dios era Dios. Entonces tuvo que haber un momento en el que Aarón tuvo que convencerse también de que quien estaba hablando con él, pues era Jehová, era Dios mismo, porque dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y le encontró en el monte de Dios y le besó, ¿verdad? Entonces aquí vean lo que sucede. No solamente Moisés empieza a volverse a Egipto, sino que Aarón sale a su encuentro, al monte de Dios, ¿verdad? O sea, es decir, Moisés todavía no terminaba de llegar a Egipto y Aarón ya había salido a su encuentro. Y Jehová tuvo que haberle dicho absolutamente todo, ¿verdad? Tienes que ir en este momento. Muy posiblemente le tuvo que decir tu hermano Moisés, pues viene con esposa, viene con familia. eh, con tales características, etcétera, etcétera. O sea, tuvo que haber habido un diálogo también entre Dios y Aarón. Entonces es algo muy interesante porque es la tercera persona en este estudio que vemos que tiene un encuentro cercano de esta forma con Dios mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dice el versículo 28 que Moisés le cuenta a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. O sea, eh, no vemos en ningún momento que Aarón pone excusas o pretextos como lo hizo Moisés en su momento con Dios. Porque estamos seguros al estudiar la palabra que cuando Jehová habla a Aarón para que salga a recibir a Moisés, estamos seguros que Jehová también habló con Aarón diciéndole que le iba a servir por boca a Moisés. Moisés no llegó y le contó y le dijo, y aparte tú vas a ser mi boca, yo seré para ti Dios, etcétera. No nos muestra la escritura eh, esta forma explícita. Tuvo que haberlo sabido Aarón. Obviamente Dios no le contó qué habría de hacer ni qué habría de decir, porque esto ya había sido una encomienda de Dios para Moisés. Y lo corroboramos en el versículo 28 donde dice, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba a Aarón y todas las señales que le había dado a Moisés, ¿verdad? Versículo 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. O sea, viene una vez más un lapso de tiempo, ¿no? Porque eh, pudo haber sido en el camino en el que llegaban por completo a Egipto, a lo mejor en la comida, en la cena, mientras se echaba un baño, no sé, en lo que preparaban unos buenos tacos.
¿verdad? Y ponían en la mesa, pues Moisés seguramente estaba platicando con Aarón, ¿verdad? Y le contó absolutamente todo lo que nosotros ya sabemos que hemos estudiado en los 8 episodios anteriores. Y dice el versículo 29 que entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Se estaba cumpliendo, por supuesto, lo que Dios había dicho, lo que nos muestra a nosotros una vez más, y que creo que ya no podemos tener la posibilidad de dudar de que Dios cumple lo que dice y lo que promete. Y aquí lo vemos una vez más en el versículo 30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas. ¿Quién habló? Aarón. Lo único el único que había hablado con Dios era Moisés. Y Moisés sabemos que iba a ser el mensajero de Dios para que Aarón se dirigiera a los ancianos de Israel, y así fue cumplido. Entonces, imagínense todo lo que le tuvo que contar Moisés a Aarón, y además enseñarle las evidencias, ¿verdad? Porque no eran extrañas ya para Aarón. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿Y qué sucede? E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Ah, no. Antes de pasar al versículo 31, debemos de analizar las palabras tal y como vienen en la palabra de Dios. Dice, cumplido por completo. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Perfecto. Aarón fue la boca de Moisés y estaba transmitiendo todo el mensaje de parte de Dios a los ancianos de Israel, porque venía ahora sí su liberación. Pero dice, e hizo la señal delante de los ojos del pueblo. ¿Qué dijo? Hizo la señal. Mi Biblia dice, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y qué nos muestra la palabra de Dios en este mismo capítulo 4, pero en el versículo 17, del 17 en adelante? Pues que Dios le da 3 señales a Moisés, porque seguramente habría quien no le iba a creer. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás, señales. Ahí le dice, ¿verdad? Pero es en el versículo 10, a partir del versículo 10 hasta el versículo 17, que empieza a hablar el Señor respondiéndole sobre estas tres excusas que Moisés le dio para no poder ir. Y se acuerdan que dice, bueno, vas a aventar esta vara y se va a convertir en una serpiente, y así tú después la tomarás y se volverá a convertir en vara, y esto te servirá de señal. Pero si no te creyeren, mete tu mano aquí. Recuerda que metiste tu mano, estaba completamente limpia, cuando la sacaste estaba completamente llena de lepra. Volviste a meterla y a sacarla y la mano estaba una vez más como si nada, ¿verdad? Pero por si hay otro cabezón que todavía no te cree, vas a tomar aguas del río Nilo y las vas a expandir, las vas a tirar así en la tierra. No va a vaciarse agua, sino que vaciarás sangre, se convertirán en sangre, ¿verdad? Entonces, eso ya lo habíamos estudiado. Recuerdan que había dado 3 señales por si alguien no creía, ¿verdad? Por si alguien dudaba de estas señales. Y estaba intentando encontrar rápidamente el versículo. Aquí está, sí, era en el capítulo 4. Yo me confundí en los versículos. Le dice Jehová, ¿qué es eso que tienes en la mano? En el versículo 2, una vara, échala a la tierra, se convierte en culebra, extiende tu mano y tómala. Por la cola la extendió por su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que me he aparecido a ti. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, su mano estaba leprosa como la nieve. Vuelve a meter la mano y sale una vez más sana. Versículo 8, aquí está. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieron a la voz de la primera señal, ¿ves? O sea, Dios sabía que había ciertas personas que no iban a creer. Ya también platicamos de cómo es completamente bíblico. eh,
no creerte a la primera, pero sin... El no creer a la primera las señales de Dios no es falta de fe, sino entereza de querer una confirmación para que no seamos engañados por algo que no proviene de Dios. Échate ese capítulo porque no me voy a regresar a eso. Y dice el versículo 9, y si aún no te creyeron, ahí te va la tercera señal. A estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra y se cambiarán aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, bueno, aquí se cumplía una vez más, ¿verdad? Lo que decía. Y por eso la coma y quise hacer una pausa. Me regreso al versículo 30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Perfecto, coma. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Si hubiera creído la primera, no habría necesidad de la segunda. Si hubieran creído a la segunda, no hubiera necesidad de la tercera, pero tuvieron que hacer las tres señales, ¿verdad? O vamos, miren, porque no nos lo dicen. O vamos a suponer que no eran tan cabezones, ¿verdad? El pueblo de Israel. Habla de las señales, o sea que al menos tuvo que haber hecho dos. No habla de la señal. Ah, tiró la vara, se convirtió en serpiente, la tomó de su cola y una vez más se convirtió en vara. Nosotros creemos, sabemos que has hablado con Dios. No, eso hubiera dicho la señal. Y estaba hablando evidentemente de la primera. No, dice las señales. Entonces la segunda, bueno, pues va y lo de la mano y la saca con lepra y después la saca sana. Vamos a darles el beneficio de la duda a los compadres de Israel. Y entonces le creyeron a la segunda. Y por eso habla la Biblia de que se hicieron las señales. Ahora, aquí entre nos, yo digo que fueron las tres. Lo vamos a ver. Seguro, y si hubiera habido la posibilidad de cinco, cinco. Pero miren, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo entonces sí creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ojo, está el pueblo de Israel, están los ancianos y se inclinan y adoran. No, nunca. Nos muestra que ha sido ni a Aarón ni a Moisés, porque dice, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Está hablando de Jehová, su rendición, su inclinación, el postrarse y su adoración era para Dios, para que después no estén sacando la religión tradicional y algunas otras religiones o sectas, que es importante también inclinarse y adorar a los santos o a personas como Aarón o a personas como Moisés. Tan es así, ya lo veremos. Bueno, no, bueno, sí, se los voy a decir porque va a faltar mucho y muy posiblemente se les olvide. Pero tan es así que Satanás estaba disputando con el ángel por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Porque sabía Satanás que si tenía el cuerpo de Moisés iba a ser un ídolo tal cual, ¿verdad? Un ídolo, porque la gente que se corrompía en su espíritu, en el corazón, y seguramente se hubieran inclinado y hubieran adorado a un hombre, ¿verdad? Maravilloso, prominente, de los grandes hombres de la vida, por supuesto, sí, Moisés, pero Satanás por eso quería su cuerpo y hasta la fecha, pues obviamente no se sabe en dónde está. Bueno, entonces, bueno, el pueblo de Israel ya estaba, ya sabía, ya entendía, ya dijeron, ya nos escuchó Jehová. No, no se refiere hasta que hasta ese momento los había escuchado, Dios, ya lo estudiamos también, Dios había visto su aflicción y nada se le escapaba, pero ahora ya había una manifestación de la voluntad de Dios para libertarlos. Capítulo 5 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ay, pero esperen, algo interesante en el versículo 1. Ya ven cómo luego la vista nada más pasa así. Y lo estoy diciendo a propósito, o sea, ahí va. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, presenta ya obviamente a Dios,
Dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En todos los episodios anteriores, en los capítulos anteriores que habíamos visto de la Biblia, donde empieza todo este, este ir y venir de vas a ir, no quiero, sí, vas, bueno, sí, acepto, etcétera. Uy, voy a acabar con tu vida. Uy, no, ya me salvó mi esposa. En todo esto, ¿en qué momento nos habíamos percatado de ¿y para qué? ¿O qué podría suceder? ¿O qué vendría después? Y entonces nos damos cuenta de que Dios también había hablado esto a Moisés, de decirle, ve y libera a mi pueblo, porque celebraremos fiesta juntos. Hay muchas más razones, las vamos a ir analizando a lo largo de los episodios, pero no se había presentado, claro, pues obviamente era su pueblo, es su pueblo amado al cual quiere proteger y al que no quiere que nada le afecte y que va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, que ya le contó y que Moisés a lo mejor ni le pasó por aquí, pero que estaba ocupada por medio mundo, a los cuales tendrían que vencer, ya lo platicamos. Pero aquí hay algo bien bonito, ese es el punto, la tierra prometida. Pero Jehová obviamente había hablado con Moisés porque Moisés se lo cuenta a Aarón y ellos se lo manifiestan a Faraón. Dios quería tener fiesta en el desierto con su pueblo libre. Uy, no. Es que, ay, no, qué maravilla, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios en este momento, el día de mañana, por supuesto el día de ayer, todos los días que nosotros, por su gracia y su misericordia, podamos seguir vivos en este lugar, el Señor quiere tener fiesta con nosotros, quiere celebrar nuestra libertad. Dios mismo quiere que nosotros podamos compartir con Él, platicar con Él, vivir nuestras experiencias, estar de fiesta, estar celebrando que somos libres. Pero nuestra mente se enfoca muchísimas veces más a lo que estamos atados en este lugar, que perdemos por completo la visión de que en realidad lo que pudiera ser una atadura en este lugar no tiene ningún sentido en cuanto conocemos, reconocemos y vivimos verdaderamente la libertad que Dios ya nos dio a través de Jesucristo. Sí, Dios quiere tu corazón, Dios quiso mi corazón, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, que proceda al arrepentimiento. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, que tenga vida eterna. Dios quiere perdonar pecados, darnos una nueva vida, un nuevo comienzo. Sí, 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 sí. Pero también Él quiere celebrar con nosotros esta libertad. Y es algo que me pareció de algo tan increíblemente tenaz, si lo podemos decir de esa forma, como la liberación de su pueblo, y que sí les promete una tierra al final del camino. Yo no me había puesto a reflexionar hasta que puse atención a la primera petición que le hizo Moisés a Faraón, dándole la primer razón. Dios no les dijo, libera a mi pueblo porque me los voy a llevar a una tierra maravillosa donde fluye leche y miel. Dios le dio a Faraón la primera razón más importante, celebrar con mis hijos su libertad. Uy. ¿Y dónde? En el monte de su presencia, en el desierto. Qué maravilla. Versículo 2. Y Faraón respondió, desde luego, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré a Israel, o sea, no. Nos damos cuenta que también aquí estaba tan olvidado Moisés y lo que pudo haber ingerido como adoptado por el mismo Egipto. Él ya no tenía ninguna injerencia.
Faraón hubiera dicho, ah, tú eres al que estaban buscando, el que tenemos que matar, el que tenemos que ejecutar. Y tú eres Aarón, su hermano, la familia que debería de estar trabajando y no aquí haciéndome peticiones absurdas. No, eso ya no existía. Había pasado tanto la historia, tanto los años, que a ellos los tomaron, pues como a los esclavos que Faraón tenía en su mente que eran. Y obviamente, si tú conoces bien la historia de Egipto, si has visto documentales, si te has empapado un poco acerca de esta cultura que pues tienes que conocer porque es parte de la escritura y verás que cuando lo hagas va a tener todo mucho más sentido, pues faraones eran dioses. Los faraones eran considerados dioses. Ellos se consideraban dioses. Ellos vivían para preparar sus propios sepulcros eternos, con todo lo que ellos creían que habría de mantenerlos o de tenerlos en existencia en la eternidad, incluyendo mascotas, riquezas, oro, etcétera. Y entonces llegan un par de esclavos a decirles que libere a todos los esclavos por órdenes de un Dios que no era él. No, pues jamás. Y Faraón respondió, dice el versículo 2: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo soy un Dios. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, tu petición simple y sencillamente no tiene lógica para mí. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Bzz, 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 bzz. Alarma. Bzz, 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 bzz. Otro motivo. Bzz, bzz. Si el Señor, por supuesto, quería celebrar con su iglesia, quería celebrar con nosotros la libertad que tenemos, si el Señor quería celebrar con el pueblo de Israel, que ya eran libres. Pero aquí, obviamente, vamos a llegar a Éxodo 20 en su momento donde Dios escribe las tablas de la ley con su propio dedo, los 10 mandamientos. Pero aquí ya había también indicaciones que Dios le había dado a Moisés para cuando su pueblo fuera libre, tuvieran que guardar. No le voy a decir mandamiento, aunque lo es, para no confundirlo con los 10 mandamientos. Entonces que me digan, ah, entonces eran 11 o 12 o 15 o 20. Pero era algo que tenían que observar. Y Moisés y Aarón hacen una segunda petición a Faraón mostrándole lo importante que era para ellos poner a Dios en primer lugar. Porque Aarón y Moisés le hubieran podido decir, mira, déjanos ir por las buenas o nos rebelamos, somos más y somos más fuertes. Y dijeron, no, el plan del Señor, siempre. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, es decir, mira, venimos de parte de ese Dios, ¿no? Lo que no debería de caerle raro a Faraón, porque si él se consideraba Dios y tenía esclavos, súbditos o subalternos, ¿verdad? Gobernados, que pudieran hablar en su nombre, pues lo mismo hubiera pasado con Aarón y con Moisés. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ahí está la ordenanza, ¿verdad? Dios ya le había dicho, vienen de caminar 3 días y van a ofrecer sacrificios, porque eso es una ordenanza, ya iba a decir mandamiento, que debe no decirle así, pero lo es, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Moisés obviamente no había olvidado que Jehová era Dios y que Jehová tenía mandamientos y que Jehová tenía estatutos y que habría que obedecerlos porque si no, pues por supuesto vendría una especie de reprimenda o en toda la extensión de su palabra, pues un castigo.
Pero ahora estábamos hablando de un nuevo pueblo, de muchas nuevas generaciones, imagínense en 4 siglos, y que muy posiblemente se habían ordenado lo que Jehová había demandado desde el inicio. O sea, Jehová seguía siendo el mismo. Dios necesitaba de su pueblo que siguiera cumpliendo con las ordenanzas que él había estipulado desde Abraham y desde Isaac. Y entonces es una de las cosas que tampoco viene explicadas en el encuentro tan profundo y maravilloso que tuvo Moisés con Dios, pero que se revelan aquí. Porque, o sea, bien podíamos pensar, ¿verdad? Así, bueno, es que ¿qué tanto tiempo pudieron estar platicando y de qué? Y si nada más le dijo los pretextos y ve y hace esto y fue de rapidín, ¿no? Para que vean que pudo haber muchas más cosas y las hubo naturalmente en este fabuloso encuentro. Entonces, Aarón y Moisés le dan una explicación eh, de por qué necesita Faraón dejarlos ir libres, ¿no? O sea, todavía estaban como que en buena onda, así de déjalos ir, necesitamos ir a hacer sacrificios que nos ha mandado nuestro Dios para que no nos castigue, para que nos vaya bien, ¿verdad? Para que cumplamos con Él, para que nos pueda bendecir. Queremos celebrar con nuestro Dios nuestra libertad. Pues otórganos la verdad, o sea, te lo estamos pidiendo en buena onda, tranquilos, así, ¿verdad? Y dice el versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Una vez más tenemos que observar los tiempos aquí. Después de que ellos dijeron, necesitamos ir para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros plaga o espada, le responde, pareciera que le responde de inmediato, ¿verdad? Eh, Faraón, Aarón y a Moisés. Obviamente había habido una negativa. Aquí podríamos pensar que ya pasó un poco de tiempo, no sé si un día, 6 horas, no nos lo dice la escritura, pero lo podemos suponer. Ojo que cada suposición está basada en lo que dice la escritura y te doy la razón del por qué. No es que yo tenga que suponer todo lo que está escrito aquí, ni que nada más esté aventando ideas, no, es que escucha. Por ejemplo, esta es una buena razón para que podamos comprender la temporalidad de las escrituras. Dice, entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Entonces le habían dicho, déjalos ir, queremos celebrar, déjalos ir, queremos ir a hacer sacrificios. Faraón obviamente se negó y ya tuvo que haber habido un momento en el que Aarón y Moisés le dijeron al pueblo que dejaran de hacer lo que hacían. Y estamos hablando que el pueblo de Israel era prácticamente entre 2 y 3 millones de personas. O sea, muchísimo. No sé cuánta gente viva en tu ciudad. La ciudad más cercana que tenemos aquí, la capital del Estado de México, se llama Toluca. Deben de vivir alrededor de justamente esos 2 millones de personas. Más o menos recuerdo que en la ciudad de donde es mi esposa viven alrededor de entre 500 y 600 mil personas. O sea, era un mundo de gente. Porque más adelante vamos a ver cómo habla la palabra de Dios ya en el Éxodo, de que eran 600,000 hombres, solo hombres, sin tomar en cuenta mujeres, infantes y ancianos. Pues ponle tú que hubiera por cada hombre una mujer y un infante, o en lugar de un infante, un anciano, solo por tres. Ya son 1,800,000 personas. Entonces tuvo que haber un momento en el que todo este genterío
tuviera que detener la labor de la construcción que estaban haciendo para Faraón. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 4, que el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón que por qué habían hecho cesar al pueblo de su trabajo, por qué les habían dicho que ya no trabajaran. Y mirad lo que les dice, volved a vuestras tareas. Con esto te corroboro que Faraón no tenía idea de quién era Moisés y que había sido perseguido por haber matado a un egipcio. No tenía idea de quién era Aarón. El mismo Faraón pensaba que ellos eran, como eran hebreos, eran esclavos. Como eran el pueblo de Israel, eran esclavos. Ellos tenían que estar trabajando. Entonces se le acercan, les hacen una doble petición, él da una negativa, estos van y les dicen, dejen de trabajar. Se presenta una vez más Faraón y les dice, ¿por qué les dicen que dejen de trabajar? Déjense de tonterías y pónganse a trabajar ustedes dos también, creyendo que eran también los esclavos. Dice el versículo 5, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. O sea, ¿cómo se te ocurre? Ve toda la cantidad de gente que dice, y se les ocurre a ustedes decirles que dejen de hacer sus tareas. Habían parado. Y esto es una gran señal también de que podemos notar que sí habían hecho caso a Moisés, ¿verdad? Y a Aarón, y por supuesto a Dios, porque ellos habían solicitado, ya dejen de trabajar, ya nos vamos, ya nos van a libertar, ¿verdad? Y dejaron de trabajar porque ellos mismos lo dijeron, estaban oyendo la voz de Dios a través de ellos. Versículo 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante, chaparritos, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y ojo, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. O sea, Faraón no daba cuenta, no daba crédito de que el pueblo de Israel anhelaba verdaderamente ser libre y tenía un Dios. Para Faraón era que estaban de ociosos, estaban de holgazanes, estaban pensando cosas que no deberían de pensar como normalmente produce el ocio. Alguno de los filósofos griegos, paréntesis, mencionaba, el ocio es el divertimento propio de los hombres libres. Pónmelo ahí en los comentarios si sabes a quién me refiero, Platón o Aristóteles. El ocio es el divertimento propio de los hombres libres. Y yo me acuerdo cuando era muy joven, yo decía, no, pues claro, ¿no? Qué bueno que podemos tener nuestros ratos de ocio porque es una evidencia de que somos libres, pero pues nosotros, hijos de Dios, siendo naturalmente cristianos, aprobados, justificados, sellados con el Espíritu Santo, no podemos estar de ociosos porque esa libertad no es para que pensemos, hagamos o maquinemos lo que se nos dé la gana. Es la libertad que el Señor nos ha otorgado para poder seguir amándole, para poder seguirlo, para poder obedecerlo, para poder sujetarnos a Dios mismo. ¿Qué tal, Entonces Faraón, pues claro, decía, tan de ociosos nada más estos pensando en no sé qué Dios y queriéndose largar de aquí de Egipto. No, hombre, y me van a dejar aquí tirada la construcción. No, no, no. ¿Saben qué? Si cada hebreo, lo voy a poner así porque no lo dice, pero para que lo entendamos, si cada hebreo tenía que hacer 5 ladrillos, bueno, va a hacer los mismos 5 ladrillos, pero ahora no les vamos a proporcionar materia prima. Ellos mismos la van a tener que ir a buscar, van a tener que emplear fuerza, van a tener que emplear tiempo, van a tener que emplear más horas de trabajo para hacer los mismos 5 ladrillos, solo que ahora ellos van a conseguir los materiales. Versículo 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Les están lavando el coco, pensaba Faraón. Estos están haciendo caso nada más de estos dos esclavos buscapleitos, ¿verdad? Subversivos, revoltosos. No, no, no. Vamos a ponerlos a trabajar para que ellos puedan estar dejar de pensar en estas cosas, todas mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros, claro, obedeciendo a Faraón del pueblo, y sus capataces, perdón, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis,
pero nada se disminuirá de vuestras tareas. O sea que aparte tengo que ir por la paja y seguir haciendo mis mismos 5 ladrillos, así mero. Versículo 2. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, es decir, los apuraban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Volvemos una vez más a la temporalidad. Imagínate qué tiempo tuvo que suceder, o cuántas horas, o quizá un par de días, no lo sé, para que todos se disgregaran por toda la tierra de Egipto, para conseguir, por supuesto, este rastrojo. Y ahora que lo tenían conseguido, habrían de regresar para hacer sus tareas. Ah, bueno, pasaron 2 días y ya te tocan ahora 10. Pero apenas vengo llegando con el rastrojo, si acaso me darán tiempo de hacer 2. No me interesa, tendrás que hacer los 10, porque esto es una orden de Faraón. Y acaben la obra y apúrense. Y el versículo 14, pues aquí ya obviamente viene lo feo, ¿no? Bueno, ya de por sí estaba feo. Te lo estoy relatando de una forma muy cotidiana, pero de verdad eso debió haber sido un sufrimiento, un padecer. No, 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 algo descomunal. Y dice el versículo 14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? ¿Ven? 2 días. Y bueno, es que, por favor, la pregunta era todavía más dolorosa quizá que los azotes. Me mandaste por el rastrojo. No encontré paja, fui hasta los confines casi casi de Egipto, me tardé un día en llegar, me tardé un día de regresar. ¿Cómo me vengo llegando? ¿Cómo me preguntas por qué no hice mis diez ladrillos? Y aparte me estás azotando y me dices que me apure, tengo las manos llenas del rastrojo, apenas voy a empezar. Y los azotaban, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón había puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaban a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, el faraón, pues estáis ociosos. Si ociosos y por eso decís, sí, ociosos y por eso decís, vamos, ofrezcamos sacrificios a Jehová. Dejen de estar pensando tonterías, nada más están pensando en la religión. Como platicaba con unos buenos amigos el fin de semana, dicen que la religión es el opio del ser humano, ¿verdad? Y así lo consideraba Faraón, con unas palabras tan filosóficas, más bien les decía, nada más están de zánganos y lo único que piensan es que tienen un Dios y que los va a liberar y que es mejor y todo, puras patrañas, puras mentiras, falacias, dirían algunos. Versículo 18, id pues ahora y trabajad. O sea, van los cuadrilleros, van los capataces y dicen, oye, no te pases, nos están dando con todo y no podemos hacerlo de esta manera, están golpeando al pueblo y ir ahora y trabajen, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo, o sea, terco. Versículo 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Ojo, aquí empezaba algo, pues interesante, porque estos capataces estaban recibiendo también los azotes, estaban recibiendo también todo este mal y ellos mismos veían la aflicción del pueblo porque ellos mismos ahora la estaban padeciendo. No era que solamente estuvieran atrás de cada uno de los hijos de Israel, sino también de sus capataces, dándoles azotes porque ellos son los que tienen que rendir cuenta de cada uno de ellos y cada supervisor de la cuadrilla tiene que dar cuenta de cada uno de los capataces o de grupos de capataces. Y a todos les estaba yendo como en feria y dices, ¿por qué? Y dicen, ¿por qué a nosotros fueron a reclamar? Se callan, están deseosos y para que se les quite andar pensando en Dios. No se disminuirá nada de ladrillo. Los capataces, dice el versículo 19, de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día.
A ellos les dolía ya la situación. Versículo 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Era tanto el dolor de ver cómo estaba padeciendo el pueblo de Israel, que la fe de Moisés flaqueó. Seguramente todos le reclamaban. Seguramente nadie estaba contento con lo que estaban diciendo. ¡Iji! Tenemos mucha más labor que hacer. ¡Iji! No nos dieron paja. No nos dieron los insumos necesarios para cumplir con nuestra tarea. ¡Uy! Nos están azotando cada vez más. ¡Qué buenas noticias que ya encontramos a nuestro libertador! Nos están matando, nos están explotando, nos están azotando, nos están hiriendo. Nos están sobajando, nos están multiplicando la labor. ¡Qué feliz soy! Moisés, al ver esto, dudó por completo. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué le hacía falta a Moisés para creerle a Dios que iba a liberar al pueblo? ¿Qué otra evidencia tenía de que quien había dicho que él era el gran yo soy el que soy, les dirás? ¿Qué más evidencia necesitaba Moisés para saber que es todopoderoso y que iba a poder sin ningún problema, escúchalo bien, liberar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué otra evidencia necesitaba también si estuvo incluso a punto de perder la vida y Jehová se apaciguó por lo que hizo Séfora, su esposa? ¿Qué más evidencias para que de ver esta catástrofe Moisés decayera y le preguntara a Dios: desde que tú me enviaste esto está peor? No que los ibas a liberar. Y a veces así nos pasa, familia. A veces así nos pasa. Me has prometido algo, Señor, y lo único que estoy percibiendo es mayor aflicción. Me has prometido, Padre, todas estas bendiciones, pero lo único que consigo es que mis ojos derramen cada vez más lágrimas, que mi espíritu desfallezca, que mi esperanza se agote, que la aflicción me envuelva en todo momento. Oh Dios, ¿dónde están esas promesas? ¿O acaso me he equivocado en obedecerte? ¿O acaso no era tu voz la que me prometió el que sería sano, el que mi hijo sería salvo, el que cambiaría mi matrimonio, el que me prosperaría, el que me otorgaría un trabajo, el que me pondría alimento en la mesa? Y Señor, veo todo mal, todo acabado. Es algo normal. A Moisés le pasó después de estar frente a Dios con tres evidencias, llamándolo, viendo al Hijo de Dios. Pero la aflicción era tan grande que sale y se pregunta de una forma: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Como diciendo, ¿qué hice?
¿Qué hice? ¿Qué vine a hacer? Ya la regué. A todos nos puede pasar y no está mal que le digamos a Dios, Dios, prometiste estar ahí en este momento de aflicción. No veo esa libertad, Padre. Dios, me prometiste que esto cambiaría, que todo iría bien. Señor, todo se está destruyendo. Y Jehová nos comprende. Dios nos comprende por completo. Porque Jehová, dice aquí, responde a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os lo daré y por heredad, yo Jehová. De esta manera Moisés habló a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de su dura servidumbre. No hay forma de que Dios diga, por tu falta de fe, porque no me creíste, porque no aguantaste la aflicción, me desdigo y me contradigo y ya no hago las cosas. Dios, con un amor, pero también con una contundencia y una fuerza, anima una vez más a Moisés y nos anima a todos nosotros día a día. Jehová responde a Moisés. Versículo 2, yo soy Jehová. Versículo 3, mi nombre es Jehová. Versículo 6, yo soy Jehová. Versículo 7, yo soy Jehová. Versículo 8, yo Jehová. Confía, yo soy Dios, yo sé lo que hago, te he prometido esto. Le vuelve a decir una y otra vez todo lo que desde generaciones y siglos antes Jehová había prometido. Y es tiempo que nosotros, porque dice ya aquí una vez más el versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, o sea, tomó aliento una vez más Moisés y dijo, a ver, es Dios el que está hablando de esta manera, sé que está pasando por algo fuerte, sé que esto no es lo que tú esperabas, sé que el proceso para que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios se cumpla en el camino puede ser de adversidad, puede ser de modificación, puede haber tantas cosas que nos lastimen, pero debemos de seguir adelante, debemos de perseverar porque nuestra fe está puesta en lo que Dios dijo que haría y que va a hacer sí o sí. Entonces, yo no estaba molesto con Moisés por decirle, oye, ¿qué pasó? Me enviaste y esto está peor. ¿Qué estoy haciendo mal? Nos podemos afligir, podemos ver que las cosas no están como Dios nos lo había prometido, pero debemos de ser pacientes.
Ya había sido paciente Israel 400 años. Vienen y les prenden una luz de esperanza y les empieza a ir peor. Pero al menos en mi caso, y estoy seguro que en el de la mayoría, y con esto quiero terminar, cuando nosotros teníamos esa misma esperanza de encontrar algo que nos sacara de donde estábamos y encontramos a Dios, creímos que verdaderamente íbamos a ser libres y aunque hay casos que son, y por supuesto que todos somos libres, pero creíamos que todo iba a estar bien en ese preciso momento o de inmediato, no fue así. En mi caso se tardó muchísimos años en destruir el Señor todo aquello a lo que yo me aferraba y me sentía solo. Y estuve realmente solo. Y recibía burlas y recibía malos tratos. Y no, bueno, uff, tantas cosas. Porque el Señor empezó a destruir lo que yo ya había renunciado y de lo que yo quería al mismo tiempo mi viejo hombre querer aferrarse. Y entonces empieza una gran aflicción, sí es verdad, pero eso no significa que como dice la palabra de Dios, Dios no iba a concluir la obra. Claro que lo va a hacer, Dios perfeccionará su obra en cada uno de nosotros a lo largo de nuestros días, de diferentes maneras, de diferentes adversidades, con diferentes dolores. Y es válido como Moisés preguntarle, Dios, ¿qué está pasando? Yo te puedo decir, estamos delante de Dios y en su presencia, que en estos días así ha sido para mí. Y preguntarle a Dios, pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ahora sí que como decimos y en forma un poco de broma, no veo claro, no veo claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero siempre recibo las mismas respuestas que Dios le dio a Moisés. Yo soy Jehová. Dije y no haré. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Y entonces Moisés descansa, le cree una vez más a Dios y se dirige una vez más al pueblo con las mismas palabras. Si Dios dijo, no lo hará. Si Él lo prometió, no cumplirá. Claro que sí. Amén. Demos gracias rápidamente por este estudio. Ahora sí se nos fue mucho el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pido, Señor, que nos bendigas, Padre. Que nos des la fortaleza, la entereza y el convencimiento de que tú vas a cumplir, Señor, cada una de tus promesas. Ayúdanos a ser un roble de esperanza y de paciencia, Dios, para que nosotros en nuestra debilidad no flaqueemos, no perdamos justamente esa esperanza, sino que vivamos a la expectativa de que en cualquier momento, Señor, y no tardas, tú te manifestarás. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga a todos.